Amigos queridos, muy buenos días. Bendiciones abundantes para cada uno de ustedes. Gracias a Dios estamos listos para tener el estudio de la palabra de nuestro Padre amado. Y pues no había puesto el estudio, esperando que más personitas estudiaran, porque pues muy pocas personas lo han visto. Y yo estaba esperando por ustedes para que pues no se lo perdieran y no pierdan el hilo de lo que estamos hablando. Estamos estudiando, estamos viendo los últimos días de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Desde que fue prendido, desde que lo negó Judas, lo fueron a prender allí en el Getsemaní. Después sucedió como Jesús dijo, la negación de Pedro. Después lo agarran, lo llevan, lo maltratan, lo llevan ante Pilato, después contra Herodes, después nuevamente con Pilato, y pues ahí anda para allá y para acá, y pues no ven en él culpa. Pilato dice, yo no veo culpa en él, lo voy a soltar. Pero pues el pueblo quería que lo mataran, los malos pues fariseos, los escribas, los sacerdotes, por envidia, querían que lo mataran, porque pues tenían envidia de él, porque como hemos visto, ¿verdad? Siempre trataban de agarrarlo, de entramparlo, porque veían que ellos estaban perdiendo pues eh, popularidad, estaban siguiendo más la gente seguía a Jesús que a ellos, le estaban creyendo más, y pues no, eso no podía ser, sino ellos decían, nosotros somos los líderes del pueblo. Ujú. Pero bueno, ellos estaban perdiendo su autoridad y pues querían que matara a Jesús. Y entonces pues por eso fue que lo prendieron con engaño, ¿verdad? En la noche. También vimos la muerte de Judas, la negación de Pedro. Y bueno, ya estamos aquí. Ahora vamos a estudiar. Pilato interroga a Jesús y Jesús es sentenciado a muerte. Vamos a ver eso. Entonces vamos a estudiar. Y bueno, yo estaba esperando por las personas que no habían estudiado para que no se perdieran el estudio. Pero bueno, parece que ya les di muchos días y parece que se les olvidó. No lo han visto, pero ya volví a comentar allí para que saliera nuevamente allí, en primera plana en el grupo. Pero vamos a estudiar, vamos a seguir leyendo porque ya me preguntaron que qué pasó con el siguiente estudio. O sea, hay gente nuevamente que sigue esperando, ¿verdad? Y bueno, vamos a poner el estudio para aquellas personitas que ya están esperando. Y les pido perdón por no haberlo puesto antes. Pero bueno, vamos a hacerlo hoy y que pidiendo su bendición, la bendición del Señor para estas personitas que se entregan al estudio, que quieren tener pues sí, su alimento espiritual, que es el que más necesitamos, ¿verdad? Y también vamos a pedir bendición para los que no han estudiado, para que el Señor les abra el corazón y les haga sentir su necesidad, la necesidad del pan espiritual. Así que vamos a orar para poder comenzar. Oremos. Amado Dios, muchas gracias te damos, Santo Padre, por este día de vida que nos das. Ya estamos aquí listos para estudiar de tu palabra. Te pedimos que nos des entendimiento. Ayúdanos, mándanos tu Santo Espíritu para que nos ayude a comprender cada palabra que estudiamos, Señor. Ayúdanos a entender el enorme sacrificio que tú hiciste para darnos salvación y vida eterna. Ayúdanos a comprender, Señor, que si no hubiera sido por ti, nosotros estuviéramos perdidos. Tú quisiste venir a pagar con tu vida nuestra muerte. Tú moriste para que nosotros viviéramos. Gracias, Señor. Aquí empezó ya tu sufrimiento. Estamos viendo eso. Algunos estudios atrás de que empezó tu agonía, Señor. Ayúdanos a amarte más por eso, Señor. Ayúdanos a amarte y hacer que tu sacrificio no sea en vano en nuestras vidas. Y así, al aceptarte, ayúdanos a hablarle también a los demás que están sin esperanza en el mundo, de los que sufren, de los que lloran, de los que tienen problemas, de los que
están solos, de los que no te conocen, Señor. Ayúdanos pues a hacer una luz para los demás. Nos ponemos en tus santas manos. Danos tu bendición y sé tú nuestro amparo hoy y nuestro protector y líbranos de todo mal, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Padre. Amén. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a seguir nuestro estudio del capítulo 27 del Evangelio de Mateo. Vamos a empezar. Pilato interroga a Jesús y dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado de los principales sacerdotes y de los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora Jesús sentenciado a muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: Sea crucificado. Y el gobernador les dijo: Pues qué mal ha hecho estos. Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: Sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: Su sangre sea sobre vosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y, desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le pegaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Amén. Palabra de Dios. Aquí estamos viendo cuando pues estaba Jesús enfrente de Pilato. Era muy de mañana. Era muy de mañana. Y pues lo llevaron para acusarlo y para que lo sentenciaran. Pero Pilato lo interrogaba o les preguntaba a ellos también de qué lo acusan. Pero todo lo que oía, pues no era digno de muerte o de castigo. Dice:
yo no oigo nada, yo no veo nada de que sea culpable este hombre. Pero ellos pues más lo acusaban, presentaban testigos falsos, pero nada era digno de castigo. Y Pilato le dijo, Pilato, mm, él dice que trataba de ayudarlo, porque sabía, dice en adelante, sabía que por envidia lo habían llevado. Y le pregunta a Jesús, ¿oyes cuántas cosas testifican contra ti y no respondes nada? Pero sin embargo dice que ni aún así Jesús profirió una palabra, no dijo nada. Y el gobernador, Pilato, se maravillaba mucho, pues todos tendemos a defendernos cuando están diciendo algo de nosotros, y más cuando no es verdad. Nosotros tendemos siempre a responder, nos defendemos. Pero sin embargo, Jesús estaba callado. Y así dijo la profecía que iba a ser. Porque dijo en una parte, como cordero fue llevado al matadero, ¿verdad? Y enmudeció y no abrió su boca. Y Jesús no respondía palabra. Solamente respondía cuando ya le decían más. Por ejemplo, respondió cuando le dijo el sumo sacerdote, te conjuro por el Dios viviente que nos digas, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él dice, sí, lo soy. Y desde ahora me verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Eso ya lo leímos en un estudio anterior. Ustedes lo pueden escuchar. Entonces Jesús casi no respondía nada. Solamente cuando le decían más fuerte, o sea, te conjuro por el Padre, o cuando metían al Señor allí, a Dios, entonces cuando respondía. Bueno, entonces allí él era tardo. De ahí podemos aprender mucho de Jesús. Él era tardo para hablar. Ustedes saben que nosotros tenemos una boca y tenemos 2 oídos. 2 oídos. ¿Para qué 2 oídos? Para que escuchemos más, para que aprendamos a escuchar a las personas, ¿verdad? 2 ojos, para ver más alrededor, para que miremos quién tiene necesidad, para poder ayudar. Pero tenemos solamente una boca para aprender a callarse, para estar más callada, para no hablar mucho, no hablar de más. Tristemente muchos tenemos una boca o una lengua muy suelta y a veces hablamos y después, ay, ¿para qué dije esto? Decimos y nos arrepentimos de haber hablado, ¿verdad? Tristemente ya hablamos y las palabras no se pueden borrar. Las palabras se quedan grabadas en las personas. Por eso yo le digo a veces al Señor, Dios mío, cuando yo vaya a hablar de más, haz que me muerda la lengua. Yo me he mordido la lengua y duele bien feo. ¿Ustedes se han mordido la lengua? Pues así, aún así, hay que decirle al Señor, ayúdame, que me muerda la lengua antes de decir algo malo que ofenda a alguien. Y es bien feo estar con esa conciencia de que uno habla de más. Yo cuántas veces me he arrepentido de hablar, y que sea nuestra oración, mejor escuchar más, Señor, y no hablar más, ¿verdad? Nos puso 2 oídos para oír más y una sola boca para hablar menos. Ojalá que podamos aprender de Jesús, que Él guardaba silencio. Guardaba silencio, era tardo para airarse y no proferir palabras rápidamente. Ahora aquí dice que en el día de la fiesta el gobernador acostumbraba soltar al pueblo un preso. Este Pilato trataba de soltar a Jesús porque él veía, como dijimos, que él no tenía ninguna falta, no había cometido ningún delito grave por el cual entregarlo. Pero sin embargo, la multitud veía la multitud que le decía, crucifícale, mátalo, ¿verdad? Entonces él no sabía cómo. Y los demás veían su debilidad. Veían, no, este está siendo débil.
Vamos a gritarle más que lo mate. Si Pilato se hubiera mantenido firme y decir, yo no encuentro nada y le suelto, así, simplemente, porque era el que mandaba, no los otros. Él era el que iba a decidir, pero vieron su debilidad y, y se aprovecharon de eso. Dijeron, no, de aquí no nos soltamos, vamos. Y aquí miren, aquí dice, aquí les dijo, en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Versículo 4 dice, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Pero aquí en el versículo 6 le daban voces diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Y Pilato pues era débil y al final se los dio. Finalmente se los dio para que lo crucificaran. Tristemente, pues, él fue débil, ¿verdad? Porque él había podido salvar a Jesús. Sin embargo, pues, fue débil. Simplemente cuando nosotros sabemos que algo está mal, no vamos a hacerlo decir no. Pero si estamos siendo débiles, los demás no, ándale, ándale, ¿verdad? Por ejemplo, los muchachos, nuestros hijos, tienen sus amigos y le dicen, ándale, vente, vamos. Y si el hijo, ay, no, y no sé qué, los otros insisten, pero si le decimos, hecho, no, no voy, váyanse ustedes, déjenme en paz. O nosotros mismos, no nada más nuestros muchachos, ¿verdad? Dije nuestros muchachos porque nosotros como padres debemos decirles, enseñarles que ellos son dueños de su decisión. No los demás van a mandar sobre ellos, sino que ellos son dueños de su vida, de su cuerpo. No ellos, es Dios, ¿verdad? Es Dios el dueño de cada uno de nosotros. Pero nosotros somos los que tomamos las decisiones. Y cuando vemos que algo no está bien, debemos de mantenernos firmes y decir no. Y que nadie pues nos haga desistir de nuestra buena intención. Y así tristemente, pues Pilato no era firme, sino que él dudó y bueno, se siguen aprovechando. Entonces aquí, perdón, entonces aquí Pilato les dijo, ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y Barrabás dice que era un hombre, él era un asesino, había matado a alguien. Y también Barrabás se había levantado contra Roma. Él quería, pues, había hecho una sedición, o sea, que se había levantado, se había levantado contra las autoridades, contra el gobernador de Roma. Entonces por eso es que estaba en la cárcel. Y sin embargo, cuando aquí le dijo, él lo tenían preso. Pero entonces, pensando Barrabás que no iban a querer que soltara pensando Pilatos que la gente no iba a querer que soltaran a Barrabás, dice, le voy a decir que a quién quieren, a Barrabás o a Cristo. Y les dijo, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y sin embargo, se quedó perplejo cuando la gente dijo, suelta a Barrabás, suelta a Barrabás. Dice, pues qué mal ha hecho este hombre. Y dice, suelta a Barrabás y crucifica al Cristo. Y entonces, pues se quedó más estupefacto, se quedó más asombrado, viendo que el pueblo había pedido a Barrabás, que era un ladrón, era un hombre malvado. Y era tanto el odio de los escribas, de los fariseos de este pueblo, que prefirieron a Barrabás. Entonces, dice, bueno, qué mal ha hecho, yo no veo ningún mal en él. Pero más gritaban. Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y dijo, yo me lavo las manos, ¿verdad? Y es que Pilato no quería ninguna disensión otra vez, o más bien ninguna, ¿cómo se dice la palabra? No es disensión, o si es disensión. No, bueno, la cosa es que no quería que se levantara el pueblo, no quería tener problemas.
no quería tener problemas con los judíos, para que no se hiciera un alboroto allí en donde él estaba gobernando. Entonces ya les iba a soltar a Jesús. Pero entonces dice aquí que, a ver dónde está, vamos a ver. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Les quería mostrar algo. Ajá, aquí está. Dice que aquí, cuando les dijo que a quién quería que les soltara. Estaba pensando decirle a quién quería que les soltara. Pero entonces dice que recibió una carta de su esposa. Su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque he padecido mucho en sueños por causa de él. Aquí el Señor le dio una oportunidad a Pilato. Hizo que su esposa tuviera un sueño, y en ese sueño ella soñaba que Jesús era el Hijo de Dios, que era un hombre santo, que era el Hijo de Dios, que era el Mesías, y le mandó decir a su esposo: no tengas nada que ver con este santo. Y dice que Pilato tembló al oír eso, pero sin embargo él, como dijimos, era débil y ya no pudo zafarse de eso. Y entonces fue cuando dijo: ¿a quién quieres que le suelte? Pero el pueblo escogió a Barrabás, y entonces él ya no pudo dar, el pueblo dijo: suelta a Jesús, y él ya no pudo dar marcha atrás. Y entonces, pues, soltó a Barrabás y les entregó a Jesús. ¿Se imaginan, queridos amigos? Aquí, el que más entendió el plan de salvación, el que más entendió que Jesús había muerto en su lugar, fue Barrabás. Jesús murió en nuestro lugar, dijimos, ¿verdad? Ya, por darnos salvación, para salvarnos, para rescatarnos de la muerte. Y aquí quien más lo entendió fue Barrabás, porque él es el que iba a morir allí. Y sin embargo, Jesús vino a tomar su lugar y él fue libre. Entonces ya Jesús murió, pues Jesús iba a morir en lugar de Barrabás. Y también les quería comentar, ¿saben ustedes por qué Jesús se iba cayendo en el camino? Porque para Jesús no hubo una cruz. En ese tiempo, pues la muerte más ignominiosa que pudiera existir era la de la cruz. Era una muerte muy fea. Y así se mataban a las personas malvadas, a los que eran muy malos. Y Barrabás era malvado, y así lo iban a matar, crucificándolo en una cruz. Y se mandaban a hacer cruces especiales para cada persona. Dice que Barrabás era una persona alta, gruesa. Entonces mandaron a hacer una cruz muy pesada, muy grande. Y como pues él no lo querían porque era malvado, hasta más pesada la hicieron, me imagino, en eso. Pero sí la cruz, dice, muy grande, muy pesada para el tamaño de Barrabás. Entonces cuando le dieron esa cruz a Cristo, que tomó la cruz de Barrabás, ahora él llevaba esa cruz tan pesadísima a cuestas que él no podía con ella. Porque Jesús era una persona más chica que Barrabás. Entonces su cruz era muy pesada, porque para Cristo no había cruz, porque él no la merecía. Todo fue en engaño, todo fue a prisa, lo agarraron de noche y le iban a llevar a crucificar. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí le soltaron a Barrabás y ya le condenaron entonces a Jesús. Pilato lo entregó, les dijo: pues yo no encuentro nada en él, pero allí está. Yo me lavo las manos. Aquí aquí en el Evangelio de Juan, nada más, en el capítulo 19, versículo 16, dice: así que entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Y tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Se lo llevaron e hicieron con él lo que quisieron. Lo maltrataban, lo golpeaban, lo escupían, lo cacheteaban y le pusieron su corona de espinas, dice. Le pusieron sobre su corona una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha
y hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y se burlaban de él. Se burlaban y le maltrataban. Le desnudaron completamente, miren, al Rey de Reyes, vergüenza tan grande. Le desnudaron, dice, y le echaron encima solamente un manto de escarlata. Y así estaba desnudo Jesús. Y mientras lo golpeaban, mientras se burlaban de él, mientras dice que le cubrían los ojos y le daban a mano cerrada sus trancazos, lo abofeteaban, lo escupían, le hacían tanta cosa, tanta maldad. Y sin embargo, Jesús no dijo nada. Él aguantaba todo porque dice: para esta hora he venido. Para esa hora había venido el Señor, porque él sabía que había venido como un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino al mundo para salvarnos, para tomar nuestro lugar que nosotros merecíamos como pecadores, porque dice: la paga del pecado es muerte. Y nosotros hemos pecado bastante y merecemos la muerte. Pero Jesús era tan grande su amor que vino a tomar nuestro lugar. Él vino a tomar nuestro lugar para salvarnos y que nosotros pudiéramos tener vida, para que pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Entonces, por eso vino Jesús. Ahora Jesús iba a morir. Aquí apenas dice, fue ya entregado para la crucifixión. Ahora viene ya cuando lo crucifican. Y todo eso lo estaba soportando por amor, por usted, mi querido amigo, mi querido hermano, y por mí. ¿Y nosotros qué vamos a darle a Él? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer que esto sea en vano? Ojalá que esto lo tomemos seriamente. Reconozcamos que Él es un Dios de infinito amor, que Él vino a sufrir lo indecible por nosotros, vino a dar su vida, sufriendo tanto por nosotros. Y nosotros pudiéramos que aceptemos ese sacrificio y lo aceptemos como Señor y Salvador en nuestras vidas. Así que, bueno, les invito, hagamos de esto, pongámoslo en nuestra vida. Pongámoslo en nuestra vida y aceptémoslo como Señor y Salvador. Que tengan un día hermoso, un día excelente y que el Señor les bendiga grandemente. Amén.